Hola, hola, buen día, ¿me escuchan? Buen día, doctor. Sí se Se escucha. escucha bien. Muy bien, vamos a comenzar la clase práctica entonces de fisiología para el grupo F. Vamos a compartir aquí para ver la diapositiva. Lila, teléfono. Lila. Lila. Ya, muy bien, entonces ahora nos toca ver la parte de extendido o frotis de sangre periférica. Ya es una clase también de la parte de sangre, de hematología. Entonces ahí está extendido del frotis de sangre periférica. Entonces, frotis o extendido de sangre periférica es la práctica número 11. Aquí está como 10, pero es la práctica 11. ¿Qué es entonces? Es una técnica científica que consiste en la extensión de una gota de sangre sobre la superficie de un cortoobjeto o de un cubreobjeto con el fin de analizarla posteriormente al microscopio. Entonces ya vamos a ver el procedimiento y la técnica que se emplea para este práctico que se llama extendido o frotis de sangre periférica. ¿Ya? Entonces vamos a ver entonces en qué consiste esta técnica del extendido. Aquí está, fíjense, la técnica es la siguiente. Sobre un portaobjeto o un cubreobjeto, que es una lámina de vidrio, y ustedes deben saber, conocer en el laboratorio, se coloca una gota de sangre periférica. Se extrae sangre, es decir, a través de una flebotomía, ¿no? De sangre venosa, y se pone una gotita, fíjense ahí encima del portaobjeto o cubreobjeto, cualquiera de los dos sirve, y después agarran y extienden esa gota. Dice, el frotis de sangre periférica se obtiene por punción capilar, sirve para diagnosticar enfermedades oncohematológicas y anemias hereditarias y o adquiridas. Entonces aquí ya nos está diciendo que sirve para hacer el diagnóstico de anemias hereditarias y o adquiridas. Muy bien, ¿cómo se hace el frotis? Aquí nos está otra vez explicando la técnica completa del frotis, que consiste en lo siguiente. Se coloca una gota de sangre de 3 a 4 milímetros de diámetro a unos 2 o 3 centímetros de uno de los extremos del portaobjeto. Este se coloca en una superficie plana y lisa, con el borde del otro portaobjeto con el que se toca la gota de sangre, la cual se desliza por capilaridad a todo lo largo del campo de dicho portaobjeto y con un movimiento rápido y uniforme, en un ángulo de 45 grados, se desliza el portaobjeto dejando una capa de sangre en la superficie del otro. El espesor del extendido debe ser delgado. Bueno, fíjense que toda esa parafernalia de este parágrafo se entiende mejor con estas imágenes. Aquí está, bueno, aquí está la primera. Fíjense ustedes que aquí tenemos cuando con una pipeta se está poniendo una gotita de sangre en este portaobjeto, que es la lámina de vidrio. Primer paso. Segundo, fíjense, con otra lámina de vidrio, que puede ser otro portaobjeto o un cubreobjeto, usted va a agarrar y va a extender sobre la lámina de vidrio, es decir, el líquido de esa gota de sangre. Entonces, fíjense, en un ángulo de 45 grados, usted pone el cubreobjeto encima de la gota de sangre y con un movimiento rápido la extiende y la lleva hasta el otro extremo. Entonces, fíjense que aquí la gotita que estaba acá arriba, es decir, se ha extendido y aquí ya queda como una mancha pareja, homogénea en toda la superficie o el 90% de la superficie de ese portaobjeto. Entonces, esta es la técnica del extendido o
frotis que se llama de sangre periférica. Repito, entonces, si ustedes ven, voy a poner mi apuntador. Si ustedes ven, aquí tenemos la lámina de vidrio, ¿ya? Que puede ser un portaobjeto o un cubreobjeto. Aquí tenemos la gotita de sangre. Encima de la gotita de sangre, es decir, ponemos otra lámina de vidrio que puede ser un portaobjeto o un cubreobjeto y con una inclinación de 45 grados. Y después, con esa inclinación de 45 grados, hacemos que se esparza, o sea, se distribuya ese líquido sanguíneo en toda la superficie del portaobjeto. Entonces, con un movimiento rápido, llevamos esa sangre ya hacia el extremo opuesto del portaobjeto y entonces fíjense que aquí ya va a quedar como una impronta de sangre de color rojo. Eso se llama frotis o extendido. Vamos a seguir viéndolo. Entonces aquí nuevamente también la técnica, fíjense, tenemos aquí vamos a poner entonces fíjense, aquí está el portaobjeto, aquí está otro portaobjeto, o puede ser un cubreobjeto, y entonces se le pone aquí encima de la gota de sangre en 45 grados con inclinación y se la lleva para adelante, y aquí tenemos la mancha extendida en toda la superficie, la mancha de sangre extendida en toda la superficie del portaobjeto. Sigamos. Aquí tenemos, el extendido debe cubrir cerca de 3/4 partes del portaobjeto. Entonces, fíjense que aquí, entonces, de forma esquemática, nos está mostrando. Fíjense que aquí está el portaobjeto, que es la lámina de vidrio, esta lámina de vidrio, y aquí dentro está la mancha de sangre que constituye el extendido, ¿ya? O frotis de sangre periférica, que es el tema de nuestro práctico hoy día. Sigamos. Aquí fíjense cuando se hace bien y cuando se hace mal. Si la mancha de sangre queda como esta cosa aquí, una cosa confusa, fíjense que esta parte aquí está más gruesa, esta parte está más concentrada, esta menos concentrada, entonces este es un frotis malo, o sea, cuya técnica es mala y no da para ver nada, no va a dar para ver nada en el microscopio, ¿ya? Este es un error en el extendido de la muestra para el frotis de sangre periférica. Y acá esto es bien. Fíjense que aquí hay una capa bien delgadita, bien finita, hay una coloración rosadita, bien tenue, y es ahí donde vamos a poner la parte óptica del microscopio para poder ver las células sanguíneas, ¿no? ¿Verdad? Que esa es la idea, ¿no? Entonces aquí tenemos dos ejemplos, un frotis errado, malo, mal hecho, técnica equivocada, y aquí tenemos un frotis bien hecho con la técnica buena. Sigamos. Características, entonces vamos a ver las características que debe tener un frotis de sangre periférica de excelente calidad. Entonces fíjense que aquí en el dibujo tenemos, si ustedes me siguen aquí, vamos a ver aquí, vamos a estar con el apuntador, aquí está. Entonces, ¿qué vamos a ver? Fíjense que la forma del frotis, cuando está bien, tiene esta forma que está aquí. Fíjense usted, parece un dedo. Un dedo que está aquí la parte más gruesa del dedo y aquí termina la uña, así adelgazándose. Entonces, esta es la característica que debe tener un frotis bien hecho, con técnica depurada, que es el frotis de la sangre periférica de excelente calidad. El frotis, fíjense, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿ya? La cabeza viene a ser la parte más ancha del frotis. El cuerpo, bueno, lo que le sigue, y la cola es la parte que se adelgaza así, que forma como una uña de un dedo. Entonces, fíjense que la parte de la cabeza se llama zona de linfocitos.
O sea, en esta parte de la cabeza del frotis, usted al microscopio van a ver principalmente los linfocitos, ¿ya? Y aquí en la parte de la zona del cuerpo, que es la zona ideal, ya vamos a ver por qué. Y en la cola hay la zona de los monocitos y neutrófilos. ¿Qué quiere decir? En estos dos extremos del frotis, en la cabeza hay mayor cantidad de linfocitos, están concentrados los linfocitos. Y acá en la cola están concentrados los monocitos y los neutrófilos. Entonces lo ideal es que el microscopio trabaje sobre esta zona, porque aquí va a haber una parte, es una zona donde va a haber una concentración equilibrada entre glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etcétera, y nos va a mostrar lo que realmente está sucediendo en esa sangre periférica. Por eso dice zona ideal para la observación en el microscopio, porque la idea es de que ese frotis de sangre periférica, después hay que teñirlo, hay que secarlo, y después recién se lleva la lámina al microscopio para poder ver todas las células sanguíneas, todos los componentes de sangre, para lo cual se hace este tipo de examen. ¿Ya? Muy bien, entonces yo le pregunto, indíqueme los segmentos que tiene el frotis o extendido de sangre periférica. Me tiene que decir, el frotis consta de 3 partes, una cabeza, un cuerpo y una cola. En la cabeza se llama también la zona de los linfocitos, la cola es la zona de los monocitos y neutrófilos, y la parte del cuerpo es la zona ideal para observar con mayor eficacia todo lo que está conteniendo esa sangre en términos de elementos figurados, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Sigamos. A ver. Aquí está. Característica de un extendido de sangre periférica bien preparado. ¿Cuáles deben ser las características? Porque fíjense aquí, mire, tenemos un montón de láminas. Un extendido de sangre periférico correcto es el que está acá arriba. Fíjense. Primero, vamos a ver las características. 1. Debe cubrir 2/3 o 3/4 partes de la longitud del portaobjeto. Entonces, fíjense que la mancha del extendido tiene que cubrir por lo menos 2/3 o 3/4 partes de toda la lámina del portaobjeto. Segundo, debe tener forma de dedo, muy ligeramente redondeado. Era lo que yo les había dicho. Ya la cabeza, el cuerpo y la cola. Tiene la forma como de un dedo. O sea, comienza ancho acá en la cabeza y termina más adelgazado en la parte del dedo. Esa es la forma que debe tener un extendido. Tercero, debe ser parejo, sin irregularidades, agujeros ni estrías. Fíjense que aquí está medio cortado. A ver si le voy a poner mi apuntador. Fíjense que aquí está medio cortado, aquí está desparejo. Fíjense que hay capas más gruesas, capas más finas. Todo eso es, aquí el frotis es muy cortito, aquí más cortito todavía. Entonces, fíjense, todas las formas de frotis que hay malos, o sea que no reúne la característica física que caracterizan al frotis perfecto, ¿no? Entonces, repitiendo, cubrir 2/3 o 3/4 partes del portaobjeto. Segundo, tener forma de dedo, muy ligeramente redondeado. Tercero, debe ser parejo, sin irregularidades, agujeros ni estrías. Cuarto, debe tener una cabeza, un cuerpo y una cola, como habíamos dicho. Y quinto, toda la gota debe estar incluida en el extendido. O sea, usted tiene que hacer que se desparrame toda la gota. Porque si usted no desparrama bien la gota, es decir, va a haber una parte del frotis que va a ser más gruesa. Y la perfección del frotis es de que la capita esa, al extender usted la gota, esa capita sea lo más fino posible y lo más regular posible. O sea, no puede estar gruesa en una parte, delgada en otra parte, gruesa en otra parte, delgada en otra parte. Sino tiene que estar pareja, bien fina, bien delgada. Y tiene que ocupar 2/3 a 3/4 partes de todo el portaobjeto. Esa es la técnica del frotis
o extendido de sangre periférica. Entonces, fíjense, hemos visto las 5 características que tiene que llenar un frotis bien hecho. Sigamos. Entonces aquí tengo importancia del extendido de sangre periférica. ¿Cuál es la importancia? O sea, ¿para qué se hace? Primero, para saber el estado hematológico del paciente. Es lógico. Hacemos un frotis para saber el estado hematológico. ¿Cuántos glóbulos rojos tiene? ¿Cuántos glóbulos blancos tiene? ¿Cuántas plaquetas tiene? Si la forma de los glóbulos rojos son normales, si la forma de las plaquetas son normales, si el tamaño de los glóbulos rojos son normales, si el tamaño de los glóbulos blancos son normales. Para todo eso, saber el estado hematológico del paciente. 2, orientación para el tratamiento a seguir en el curso del mantenimiento. O sea que los frotis de sangre periférica que nos dan la parte de las características de las células sanguíneas, es decir, si nosotros estamos haciendo un tratamiento, si vamos a hacer quimioterapia, estamos dando corticoides, otros remedios que influyen en la sangre, nos permite ir controlando, entonces hasta dónde podemos llegar. Si no podemos dar un remedio porque mucho tiempo o en muchas dosis, porque inmediatamente se va a traducir eso en una alteración de los elementos sanguíneos. Entonces nosotros cuando vemos el frotis, vamos a decir, está pasando algo, vamos a reducir la dosis del medicamento, vamos a suspender el medicamento basado en el frotis. Después, indicador de los efectos nocivos de la quimioterapia y radioterapia, que yo les decía, cuando se hace el cáncer radioterapia o quimioterapia, cuando se está haciendo muy seguida la radioterapia o quimioterapia, o se está haciendo en altas dosis, pues el paciente no está soportando, entonces comienza a disminuir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y todas esas cosas por efecto tóxico de la radio y de la quimioterapia. Entonces nosotros podemos ir regulando la intensidad de la quimio y de la radioterapia a través de este examen del frotis. Cuarto, evaluar día 8 de corticoides. O sea, cuando se dan, por ejemplo, los corticoides también producen alteraciones en las células sanguíneas. Entonces se evalúa la acción de los corticoides. A partir del 8º día que usted está dando corticoides, puede hacer un extendido de sangre para ver cuál es el efecto que están produciendo esos corticoides. Se puede hacer un diagnóstico presuntivo de algunos síndromes y anemia. Es importantísimo para diagnosticar los tipos de anemia. Hay anemias adquiridas y hay anemias hereditarias. ¿Te acuerdas que nosotros hemos visto, yo siempre pregunto, la clasificación de las anemias, cuando hemos visto en sangre? Las anemias se clasifican en agudas y crónicas. Las crónicas hemos visto según el tamaño, según la cantidad de hemoglobina y según la forma. Todo eso tiene que saber. Después, clasificación de la OMS de las anemias, que es lo que yo les había dicho, las agudas y crónicas. Después, confirmar el recuento de leucocitos, plaquetas y células anormales. Entonces, nos permite saber qué número hay de glóbulos rojos, qué número hay de glóbulos blancos, qué número hay de plaquetas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la importancia del extendido o frotis de sangre periférica. Sirve para estas 7 cosas. Para saber el estado hematológico del paciente, orientar por el tratamiento que se está haciendo, identificar cuando hay problemas de la quimioterapia y radioterapia, evaluar al 8º día el tratamiento con corticoides, hacer los diagnósticos de anemias agudas y crónicas, clasificar las anemias y confirmar el recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos y recuento de plaquetas. Es entonces la aplicación clínica del extendido de sangre periférica. Vamos a ver además para qué más sirve. Aquí tenemos, entonces, además de eso sirve para diagnosticar algún tipo de enfermedades infectocontagiosas, como por ejemplo aquí tenemos muy rápidamente, se pueden diagnosticar a través del frotis o extendido de sangre periférica, fíjense, el plasmodium, plasmodium, el agente etiológico del paludismo. No. Después Trypanosoma cruzi, el agente etiológico del Chagas. 3, la leishmaniasis, Leishmania donovani. Entonces, fíjense, esas 3 enfermedades se puede hacer el diagnóstico a través de frotis o extendido de sangre periférica. ¿Cuáles son? Paludismo, Chagas y leishmaniasis. ¿Ya?
Entonces, esa es la principal aplicación en la parte de medicina infecciosa, o sea, la medicina, la parte de enfermedades infectocontagiosas. Muy bien, entonces esto es lo que ustedes tienen que saber sobre extendido o frotis de sangre periférica. Si hay alguna preguntita ahí, adelante. Doctor, una Sí, preguntita así como por curiosidad. ¿Y qué alteraciones le puede presentar, digamos, en la sangre de un paciente que toma corticoides todos los días? Por ejemplo, los que tienen miastenia gravis toman corticoides todos los días. lo que tiene que... Miastenia gravis. Ah, bien. Escúcheme, la miastenia gravis, ¿sabe usted qué es la enfermedad esa, no? ¿O no sabe? Así bien no la sé, Ya, pero conozco a una persona pero que fíjese, toma corticoides pero todos los días. escúcheme, usted debería saberla porque esa nosotros la hemos tocado ya cuando vimos nervioso. La miastenia gravis es una enfermedad que altera la transmisión de la sinapsis en el sistema nervioso, es decir, la acetilcolina, que es el neurotransmisor. Y entonces estas pacientes tienen caída de los párpados, es decir, tienen dificultad para contraer los músculos. ¿Por qué los párpados? Ustedes saben que el paciente con miastenia gravis, cuando se levanta, está bien, pero a medida que va pasando el tiempo, es decir, como hay un problema de la transmisión a través de la acetilcolina a la sinapsis, los párpados se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando hasta que se caen los párpados y se cierran los ojos. Todo el tiempo tiene que abrirse con los dedos, los ojos para poder ver. Es un problema serio. Entonces, ese es un problema de transmisión nerviosa y hay que dar muchos otros medicamentos. Entre ellos puede ser que se dé el corticoide un tiempito nomás. No se puede dar mucho tiempo el corticoide porque tiene efectos colaterales, ¿no? Pero hay que dar también bloqueadores de la acetilcolinesterasa para que le bloqueen la destrucción, para que no se produzca la destrucción de la acetilcolina. Eso es lo más importante. El corticoide es más accesorio, es una cosita nomás que se puede dar, es un remedio más que se da para ayudar un poco a la miastenia grave. Pero el remedio principal en la miastenia grave es inhibir la colinesterasa, que es la enzima que destruye la acetilcolina, que es la que destruye es decir, es la enzima que va a destruir la acetilcolina, que es el neurotransmisor que va a provocar la contracción muscular. ¿Ya? Muy bien, otra Ya, preguntita. Luz Consuelo Zambrana, fue la que preguntó. sí, doctor. Muy bien. Muy bien, si no hay otra pregunta, entonces quedamos ahí. Vamos a seguir avanzando. Mañana todavía tenemos clase, el día miércoles, como ustedes saben. Yo inclusive soy hasta jurado electoral, entonces voy a estar todo el día ahí en la universidad, ahí como jurado, y entonces no va a haber clase, por supuesto, y continuaríamos. Entonces mañana la otra clase y el próximo jueves ya seguimos las clases normales, ¿no? ¿Está bien? Pórtense bien, cuídense, un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao.